Bueno, muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a estar revisando el caso de acné. El día de hoy expondremos la persona que les está hablando, Sergio Felipe Gómez y Juan Diego Barragán Pirilla, del IAS 4, del IAS de Dermatología. El tema que nos abonda el día de hoy va a ser analizar los componentes que constituyen la historia clínica, específicamente la anamnesis y el examen físico de un paciente dermatológico. Como fuentes primarias utilizamos estos tres textos. Inicialmente tendremos Semiología Médica de Argente. Como segundo texto de consulta tenemos Dermatología en la Medicina General de Fitzpatrick. Y por último tenemos el libro Dermatología Clínica de Conceptos Básicos del Instituto Lleras Acosta de Bogotá. Como contenido que abordaremos el día de hoy, este va a estar dividido en 4 secciones. La primera será una introducción breve sobre cómo debemos abordar al paciente dermatológico. Segundo, cómo debe estar encaminada la anamnesis al paciente dermatológico, el examen físico orientado a la piel y por último la clasificación de las lesiones cutáneas, que estas se van a dividir en 3, las lesiones primarias, las lesiones secundarias y los anexos. Bueno, a modo de introducción me gustaría preguntarles cómo es la forma como la que una persona analizaría una pintura. El libro de dermatología de Fitzpatrick nos expone que evaluar una pintura es algo muy parecido a cómo uno evalúa un paciente dermatológico, en cuanto a que uno inicialmente lo que debe realizar es pararse a varios pies del paciente, o puede ser mientras llega al consultorio, en el que debemos observar a nuestro paciente como si fuera todo el lienzo, determinando unos detalles un poco más generales. ¿Qué detalles debemos determinar? Pues cómo está caminando, cómo se encuentra el paciente en su estado anímico en general, si hay presencia de ictericia, si hay presencia de palidez, etc. Posteriormente, nos vamos a ir acercando poco a poco al paciente y ya debemos empezar a detallar en dónde se encuentran las lesiones. Todo esto se recomienda sin tocar al paciente para este momento. Debemos detallar en qué lugar se encuentran, más o menos cómo están distribuidas, para posteriormente y por último acercarnos más de cerca al paciente y pues determinar cómo son los detalles profundos. ¿Qué son estos detalles profundos? Pues cuando hablamos de textura, cómo son estos bordes, si son delimitados, si no son delimitados, si guardan una cierta configuración o si tienen alguna forma específica. En cuanto a las generalidades de la anamnesis, pues cabe resaltar que el diagnóstico pues, correcto de una entidad dermatológica debe iniciar con una adecuada descripción semiológica de las lesiones cutáneas. ¿A qué me refiero con esto? Que un médico general, para abordar un paciente dermatológico, debe realizar una historia clínica completa y además también consignar en este formato de historia clínica cómo encuentra la lesión y describirla perfectamente para cuando después lo remita al especialista, pues para él sea un poco más sencillo llegar al diagnóstico. Cabe resaltar también que esta historia clínica del paciente dermatológico va a ser igual al que realizaremos en cualquier otro paciente. Y esta se va a realizar mediante la técnica de Alicias. Ya sabemos que la A representa antigüedad, la L localiza localización, la I representa intensidad, la C eh, representa características, la I representa irradiación, la A representa atenuación o, y la S representa síntomas asociados. Sin embargo, también en estos textos nos recomendaba que en el paciente dermatológico esta anamnesis debía tener unas cuantas variaciones. ¿Cuáles pueden ser con estas distintas variaciones? Pues pueden ser estas preguntas. ¿Cuándo comenzó? Si esta aparición de esta enfermedad es continua o es intermitente, es decir, que si va apareciendo o es constante, si las lesiones son similares a las del comienzo o se han ido modificando a lo largo del tiempo, cuáles son los síntomas cutáneos predominantes, a qué me refiero con síntomas cutáneos, si hay presencia de prurito, si hay ardor o si hay dolor, si está acompañado estos síntomas cutáneos por síntomas sistémicos como puede ser la fiebre, la astenia, la dinamia, si está relacionado o si el paciente ha llevado algún consumo de fármacos desde que apareció la lesión, como pueden ser cualquier tipo de fármacos. Tenemos que tener en cuenta también las alergias de los pacientes, si ha consumido sustancias, si se ha aplicado algún tipo de medicinas tópicas, si el paciente cursa con procesos inmunosupresores, ya sean iatrogénicos, infecciosos o genéticos. Eso también nos ayudaría a determinar la etiología de esta enfermedad cutánea. Sí, como ya les mencioné anteriormente, es muy importante si existe la presencia de alergias, ya sea a tanto alimentos como medicamentos, como agentes ambientales o algún tipo de contacto específico.
La historia familiar también nos va a ayudar para determinar y para orientar nosotros esta etiología dermatológica, ya que pues, nos puede dar un brochazo sobre las enfermedades cutáneas hereditarias que haya sufrido este paciente. La historia de exposición laboral es importante también en nuestra historia clínica consignar cuál es el trabajo, cuáles son los hobbies que tiene nuestro paciente y si ha sido expuesto recientemente a a productos químicos. La historia de viajes recientes, esto es importante resaltarlo en países del trópico, como puede ser nuestro país Colombia, ya que pues, hay muchas enfermedades que son transmitidas por vectores que pueden manifestarse de forma dermatológica. Y por último, también debemos consignar la historia social. Dentro de la historia social que debemos indagar sobre la historia y los hábitos sexuales, sobre los hobbies de nuestro paciente, sobre el consumo o no de tóxicos y si se encuentra y si el paciente consume tóxicos debemos describir cuáles son, si el paciente tiene cambios en la dieta o que nos explique poco a poco cómo es su dieta y si tiene mascotas. Adicionalmente, el libro de dermatología de Fitzpatrick para la medicina general nos establece esta tabla, que nos resume de una manera un poco más sencilla qué debemos nosotros consignar en nuestra historia clínica durante la anamnesis. Como ya les mencioné anteriormente, debemos hacerla mediante alicias. Ya sabemos que es la antigüedad o la duración, la periodicidad, la evolución de este trastorno cutáneo, la localización, si hay síntomas asociados, si la severidad ha ido cambiando a lo largo del tiempo y pues si hay síntomas que lo atenúan o que lo aumentan. También, como les mencioné, debemos consignar la historia médica pasada del paciente. ¿A qué me refiero con esto? Procesos inmunosupresores, ya sabemos que sean iatrogénicos, infecciosos o genéticos, pues si hay embarazo, enfermedades psiquiátricas, la historia familiar también, la presencia o no de alergias, ya sea a medicamentos, a alimentos, agentes ambientales y a contactos, la historia social, la historia familiar y evidentemente como en todas las historias clínicas debemos hacer una exhaustiva revisión por sistemas. En cuanto al examen físico, un poco sobre las generalidades, cabe resaltar que el examen físico cutáneo incluye la inspección de toda la superficie de la piel, incluidas las áreas que a menudo se pasan por alto. Áreas como cuáles, pues debemos evaluar también el cuero cabelludo, el pelo, los párpados, las orejas, los genitales, las nalgas, el área perineal, los espacios interdigitales y las uñas, ya que pues en nosotros, en los pacientes dermatológicos, debemos evaluar todas estas áreas que no se evaluarían normalmente en otro tipo de motivos de consulta. En cuanto un poco más a las generalidades sobre la examinación del paciente, se recomienda que se realice en un lugar en el que tengamos una muy buena iluminación, iluminación que podamos desplazar a lo largo de todo el cuerpo del paciente y sobre todos los ángulos y que nos varíe la intensidad pues para poder determinar las características de la lesión. Adicionalmente, también se recomienda que cuando estamos realizando la evaluación del paciente, pues se encuentre una temperatura agradable, más o menos unos 20 grados centígrados. Esto con el fin ya que para que el paciente se desvista sea un poco más sencillo para él. Adicionalmente, también se recomienda que tengamos la presencia de algún acompañante, esto con el fin del médico por temas legales y de seguridad y para el paciente también que se sienta más confiado. Cabe resaltar también que las lesiones, en el caso de que sea un poco más complicada de revisarlas a ojo desnudo, es decir, que para que para nosotros no sea muy claro determinar el tipo de la lesión, pues podemos acompañarnos de una lupa o un dermatoscopio. Aquí tenemos una imagen de una alopecia. Esta también debe ser evaluada, como ya les mencioné, que debemos evaluar el cuero cabelludo y el pelo de nuestros pacientes. Aquí tenemos una infección por piojos en el paciente que también debemos evaluar en su pelo y que a veces se nos puede pasar por alto. Esta es una imagen de una onicomicosis para que recuerden que también debemos evaluar las uñas del paciente. Así las alteraciones cutáneas no estén específicamente en las uñas, pero también debemos revisarlas. Y por último, en esta imagen inferior derecha tenemos un dermatoscopio, que es un dispositivo que tiene una lupa y una luz que nos ayuda a ampliar un poco la imagen y a detallar las características de las lesiones cutáneas. Ya entrando a los detalles más profundos del examen físico, vamos a hablar un poco sobre la inspección y qué debemos tener en cuenta en la inspección en el paciente dermatológico. Inicialmente debemos hablar sobre la topografía de las lesiones. ¿A qué me refiero con la topografía de las lesiones? ¿Dónde se encuentran específicamente estas lesiones? Debemos hablar de la simetría, si están presentes en las zonas expuestas a la luz, si están presentes en la cara, en el tronco y en las extremidades. Y también recordarles que
En el caso de tener estas lesiones cutáneas, nosotros como médicos generales debemos consignar la localización anatómica exacta de la lesión en nuestra historia clínica. Un ejemplo de cómo podríamos consignar estas manifestaciones cutáneas en nuestra historia clínica puede ser de esta forma. La lesión está en la cara a 2 centímetros de la línea media y a 3 centímetros de la línea de la implantación del pelo. También debemos hablar sobre la distribución de las lesiones. Si estas son localizadas, si son generalizadas, si son agrupadas, si son lineales, si son confluentes o herpetiformes. Aquí en esta imagen de la derecha vemos también cómo pueden estar distribuidas estas lesiones cutáneas. Aquí podemos ver unas de agrupación lineal, aquí podemos ver unas de agrupación arciforme, aquí tenemos unas circulares, aquí tenemos unas anulares, aisladas, herpetiforme también, clásico de herpes zóster, si están en forma de serpentina, etc. Adicionalmente debemos consignar también la cantidad de las lesiones. Si es única, es decir, que solamente hay una. Si son escasas, ¿a qué me refiero con escasas? Es que sean menos de 15, que sean múltiples o numerosas, que podamos contar entre 15 y 20, entre 15 y 30, perdón, o incontables, que no alcancemos a contar o que contemos más de 30. Debemos también evaluar las formas de estas lesiones, si son redondeadas, si son ovales, si son anulares, si son circinadas, si son policíclicas, si son de forma sesiil o pediculada o umbilicada. Aquí podemos ver también unas cuantas formas. Aquí tenemos numular y circular o en gotas. Y por último, debemos consignar también cómo son un poco las características de esa lesión, cómo es su tamaño, si los bordes están bien definidos o no, cómo son los contornos, si tiene unos límites delimitados o si no los tiene, cómo es la superficie, cómo es el color, cómo es el aspecto y también determinar cómo es la textura. Unos ejemplos de estos puede ser que sean polimorfos, que sean monomorfos o que sean pseudomorfos. En cuanto a la palpación, en el examen físico dermatológico, cabe resaltar que la palpación nos va a proporcionar una información muy útil acerca de la profundidad de las lesiones, de su textura, de la extensión y la fijación de las estructuras adyacentes, ya que pues algunas lesiones cutáneas pues pueden tener fijación a estas estructuras, como ya les mencioné, estructuras como pueden ser el hueso o que estén libres del tejido celular subcutáneo. También se recomienda incluir en el examen físico del paciente el fototipo mediante la clasificación de Fitzpatrick. Ahora aquí les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe qué evalúa la clasificación de Fitzpatrick? Si lo saben, por favor, déjenlo en los comentarios para poder revisarlos. La clasificación de Fitzpatrick, hacia grosso modo, lo que nos habla es del fototipo del paciente, es decir, cómo es la piel de nuestro paciente y cómo ésta reacciona a los distintos estímulos de la luz solar. Entonces tenemos 6 diferentes fototipos en el que el fototipo 1 va a ser el paciente con piel muy pálida, un pelo rubio o incluso pelirrojo, con ojos muy claros como verdes y los azules y que casi nunca se broncean y que característicamente se van a quemar con la luz solar con mucha facilidad. Por otro lado, y a motivo del tiempo, les voy a hablar sobre el fototipo número 6, que va a ser un paciente con la piel, con el pelo y con los ojos muy oscuros, o sea, negros, y que van a ser pacientes que prácticamente imposibles se quemen, aunque el sol también les va a provocar daños en la piel. Aquí es importante que recuerden que no por ser el fototipo número 6, pues el paciente no va a recibir daños de la luz solar, sino que la piel y la melanina de estos pacientes van a responder de forma distinta a las concentraciones de los rayos UV. Entonces, el sexto fototipo van a ser personas generalmente de raza negra y el fototipo número 1 van a ser personas de raza muy caucásica o incluso celtas, que van a ser pelirrojos y de piel muy clara. En el caso de nosotros, los latinoamericanos, nos encontramos en la clasificación de Fitzpatrick de los fototipos entre 3 y la 4. ¿Cuáles van a ser estas? Que nos vamos a encontrar con piel clara, pelo rubio en algunos casos o incluso castaño, ojos verdes o marrones y que nos solemos broncear con normalidad al sol. Por otro lado, tenemos la clasificación de fototipo número 4, que van a ser piel morena, pelo castaño oscuro y ojos marrones, que nos vamos a broncear con mucha facilidad y va a ser difícil que nos quememos. Bueno, ahora, ¿cómo se van a clasificar las lesiones cutáneas? Las lesiones cutáneas en dermatología se van a clasificar de distintas formas, sin embargo, por efectos de esta presentación les vamos a mostrar dos tipos de
de clasificación. La primera va a ser la clasificación clínica y esta se va a dividir en tres lesiones. Van a ser las lesiones primarias, las lesiones secundarias y las lesiones presentes en los anexos. Las lesiones primarias van a ser cuando van a aparecer estas alteraciones sobre piel previamente sana. Las lesiones secundarias van a ser cuando aparecerán estas lesiones en una piel que ya esté lesionada para este punto. Y la tercera y última va a ser lesiones que van a aparecer en los apéndices o en las partes adjuntas de la piel. ¿Cuáles pueden ser estos apéndices de la piel? Las uñas o el pelo, por ejemplo. Por otro lado, tendremos otra clasificación que es la que nos expone el libro de dermatología en la medicina general de Fitzpatrick en su edición del 2012, que nos va a hablar de 5 diferentes clasificaciones. Tendremos en la que sobre el eje longitudinal de la piel las lesiones sobrepasan, es decir, se encuentran por encima del eje longitudinal. Y que podemos encontrar lesiones como la pápula, la placa, el nódulo, el quiste. Tendremos las lesiones que se encuentran deprimidas o por debajo del eje longitudinal de la piel, que podemos encontrar la erosión, la úlcera, la atrofia, entre otras. Tenemos las lesiones que se encuentran planas, es decir, sobre el eje longitudinal de la piel, ni por encima, como era el caso de estas, ni por debajo, que era el caso de estas, en el que podemos encontrar la mácula, el parche, el eritema, entre otros. Tenemos también unas que tengan un cambio en la superficie. Encontramos también las que se encuentran, las lesiones llenas de fluido. Y por último, tendremos las lesiones que son de origen vascular, como podemos encontrar las telangiectasias característicamente. Esto lo hacemos a modo de que se den cuenta que existen diferentes formas de clasificar las enfermedades cutáneas y que lo pueden realizar de las dos formas. Como les mencioné anteriormente, la clasificación clínica es evidentemente más utilizada en la clínica y tenemos esta otra clasificación de Fitzpatrick que es un poco más sobre las características de cada una de las lesiones. Entonces, ya empezando, vamos a empezar a hablar sobre las lesiones primarias. Dentro de las lesiones primarias tendremos la mácula y la placa inicialmente. La mácula se va a definir como un área de color diferente de la piel o de la membrana mucosa circundante que va a ser clásicamente plana. Es decir, cuando nosotros vemos una mácula, encontraremos que la lesión va a ser de un color completamente distinto, ya sea más oscuro o menos oscuro, y que va a estar sobre el mismo eje longitudinal de la piel. Un ejemplo clínico de este tipo de lesión primaria puede ser clásicamente vitiligo, es decir, si pasamos la mano sobre un paciente, sobre una mácula de un paciente con vitiligo, no vamos a sentir ninguna diferencia en el eje longitudinal de la piel, no está ni por encima ni por debajo de la lesión. O la presencia de pecas, que esta se da por estos depósitos de melanina que se dan. Por otro lado, tendremos la placa. Esta placa será una elevación sólida parecida a una meseta, que va a ocupar una superficie relativamente grande en comparación con su altura. Es decir, vamos a tener esta lesión que se va a encontrar por encima del eje longitudinal de la piel, que vamos a ver esa diferencia como de alturas y de grosores, y pues que va a tener un diámetro mayor a 0.5 centímetros. Es decir, si medimos, por ejemplo, en esta imagen, desde aquí a aquí, va a tener un diámetro, esta lesión, más de 0.5 centímetros. Los ejemplos clínicos que podemos encontrar de este tipo de lesiones cutáneas va a ser el eczema, las psoriasis, la erisipela y el lupus eritematoso cutáneo. Cabe resaltar que el eczema es la misma dermatitis. Por otro lado, tenemos el parche. Este parche va a ser una lesión plana pero ligeramente palpable que consiste en un cambio de color asociado a una descamación fina. Entonces tendremos esta lesión en el que va a empezar a perder delgadas capas de queratina y por eso va a ser levemente palpable. ¿Cuáles van a ser los clásicos ejemplos clínicos de estas manifestaciones cutáneas en la piel? Van a ser principalmente las micosis. También podremos encontrar la pitriasis vesicolor y la pitriasis alba, que también son episodios micóticos e infecciones micóticas. Por otro lado, tendremos el abón o la roncha, que va a ser una lesión elevada, eritematosa y muy característicamente pruriginosa, es decir, que va a ser muy picante, le va a picar mucho a los pacientes, les va a producir mucha rasquiña, de coloración rosada en la periferia y con una palidez central. Y se va a reconocer también porque va a ser de instauración muy rápida y va a ser de carácter transitorio, es decir, el paciente va a manifestar que yo estaba ahí, por ponerles un ejemplo, lo picó un insecto, apareció esta roncha y a la 1 o 2 semanas desapareció. Y este va a ser el resultado de la salida del plasma a partir de los vasos cutáneos dérmicos. Como ya les mencioné antes, el ejemplo clínico y clásico va a ser la urticaria, por ejemplo, y la picadura de un insecto.
que llega el insecto, pues genera esta salida del plasma, esta extravasación del plasma, y se va a generar esta roncha, que va a generar mucho prurito y va a ser de rápida instauración y va a ser de carácter transitorio. Por otro lado, tendremos la pápula, que va a ser una lesión sólida, esto es importante que lo recuerden, de menos de 0,5 centímetros y que se va a proyectar por encima del plano longitudinal de la piel. Entonces, ¿qué van a ver ustedes? Ustedes cuando la toquen, la palpen, van a ver que va a estar por encima de ese eje longitudinal de la piel y va a ser de menos de 0,5 centímetros. Cabe resaltar también que esta lesión va a ser de resolución espontánea y que generalmente no va a dejar cicatriz. Un ejemplo clásico de este tipo de lesión va a ser el líquen plano y el molusco contagioso. Tendremos también otra lesión que se denomina el nódulo. El nódulo va a ser una lesión palpable, también al igual que la pápula, va a ser redonda, también al igual que la pápula, o incluso de forma elipsoidal, que va a tener un diámetro, y esta es la clave para diferenciar estas dos, mayor o superior a 0,5 centímetros. Esta recordemos que va a ser menor a 0,5 centímetros y esta va a ser mayor a 0,5 centímetros. Ahora, como también, además del tamaño, vamos a nosotros poder diferenciar una pápula de un nódulo. También la profundidad de la lesión y de la afectación, y cuando la palpemos va a ser distinta. Es decir, el nódulo va a comprometer muchas más placas cutáneas que a diferencia de la pápula. Entonces, la profundidad de la afectación y o la palpabilidad del sustancial, más que el diámetro, diferencian un nódulo de una pápula o placa grande. ¿Cuáles van a ser los ejemplos clínicos de un nódulo? Va a ser el carcinoma nodular de células basales o el eritema nodoso. Entonces recuerden, esta va a comprometer más capas de la piel, mientras que esta va a ser mucho más superficial, va a ser menor a 0,5 centímetros y esta va a ser mayor a 0,5 centímetros. Tendremos también el tumor, que va a ser una neoformación de generalmente no inflamatoria, superficial o profunda, de tamaño variable, de consistencia sólida o de contenido líquido. Y pues va a tener una tendencia a persistir y crecer indefinidamente, como es el caso de los cánceres malignos. También cabe resaltar que lo vamos a poder diferenciar porque estos cánceres de tipo dermatológico, estos tumores de tipo dermatológico, van a afectar estructuras adyacentes. En ejemplos clínicos tenemos diferentes, aquí tenemos dos imágenes de dos cánceres, y pues vamos a tener el epiteliotelioma vasocelular, el quiste epidérmico, el carcinoma escamocelular invasivo, el melanoma nodular, entre otros muchos. En cuanto a estas dos lesiones primarias más, tendremos el quiste. El quiste va a ser una lesión circunscrita esférica que puede o no ser elevada, resistente a la palpación y característicamente, para que lo recuerden, de contenido líquido, mucoide o pastoso, ya sea de queratina, de sebo, de sudor o mucina. A diferencia del absceso, pues esta va a ser una lesión de no una etiología infecciosa y suele formarse a expensas de restos embrionarios, inclusiones epiteliales o de elementos granulares. Aquí tenemos una imagen de un quiste tirogloso, por ejemplo, aquí tenemos otro quiste tirogloso. Sabemos que, pues como les mencioné, generalmente no son de etiología infecciosa y se van a producir por remanentes embrionales. Y cuando nosotros los palpemos, vamos a poder determinar que es una lesión, pues claramente definida, que va a tener un contenido líquido mucoide pastoso. Los ejemplos clínicos clásicos puede ser un quiste epidérmico, un quiste triquilemal y un hidrocistoma. Tendremos la pústula que va a ser una cavidad elevada y circunscrita en la piel o epidermis o en el infundíbulo, que va a contener pus. Entonces, a diferencia de la pápula, la pústula va a tener, como bien dice su nombre, pus. Y este pus va a estar compuesto, como ya sabemos, de leucocitos, conos sin detritos celulares y que puede contener bacterias, o en algunos casos también solamente contener sebo y ser estéril. Cabe resaltar también que estas pústulas pueden también comprometer el folículo piloso. Los ejemplos clínicos de estos tipos de pústula puede ser por psoriasis postulosa, farmacodermia postulosa y opiodermia superficial. Bueno, tendremos ahora la vesícula. La vesícula va a ser una cavidad o elevación llena de líquido, es decir, que va a estar por encima del eje longitudinal de la piel, llena de líquido, menor o igual a 5 centímetros. Esta, es decir, va a ser muy pequeñita. Esta va a ser casi
difícil medirla. Y el fluido que esté adentro pues va a ejercer la misma presión en todas las direcciones y esto va a ser lo que le va a dar la forma esférica. Va a ser muy parecida a la ampolla, sin embargo ya les voy a mencionar la diferencia de la ampolla y la vesícula. Esta puede ser dada por dos mecanismos, mediante la esponjinosis, que va a ser el edema intracelular. Un ejemplo de esto puede ser el eczema. Por otro lado, la otra forma de que se genere las vesículas es la degeneración balonizante y reticular, y es que las células se nos van a hinchar y se van a separar unas de las otras. Y el ejemplo clásico de esto va a ser un herpes zóster, como es el caso de esta imagen. Esta imagen es un claro ejemplo de herpes zóster, en el que podemos ver estas cavidades elevadas llenas de líquido de un tamaño pequeño, es decir, menor o igual a 0,5 centímetros. Por otro lado, tendremos la ampolla, que va a ser, al igual que la vesícula, una cavidad de contenido líquido compresible, sino que, a diferencia de la vesícula, va a ser de un tamaño mayor a 0,5 centímetros. Estas van a ser uniloculares y se van a encontrar generalmente en la epidermis. Su contenido puede ser de carácter seroso, hemorrágico o incluso purulento. Para nosotros poder definir a profundidad, además del tamaño, una vesícula de una ampolla, pues debemos requerir un diagnóstico y una evaluación a profundidad de carácter histopatológico para poder determinar cómo es el borde de la cavidad de la ampolla y así determinar a profundidad si es una vesícula o si es una ampolla. Un ejemplo clínico de esto va a ser el pénfigo ampolloso. Y por último, en la última de lesiones primarias vamos a tener la telangiectasia, o característicamente nombrada de manera popular como las arañitas. Estas van a ser unas dilataciones persistentes de los pequeños capilares que se encuentran en la piel, en la dermis específicamente, dermis superficial, que van a ser visibles como delgadas líneas rojas finas, brillantes y no pulsátiles, o en patrones en forma de red en la piel. Estas van a ser tres imágenes que vamos a nosotros ver. Como ya les mencioné anteriormente, el libro de dermatología de Fitzpatrick los clasifica no solamente como lesiones primarias, sino también como lesiones de origen vascular. Y para que recuerden, o sea, cuando veamos telangiectasias, es importante recordar que van a ser dilataciones persistentes en los pequeños capilares que se encuentran en la dermis superficial. Ahora bien, pues con respecto a las lesiones secundarias y como ya nos contó Sergio, pues recordemos que estas se van a presentar cuando ya tenemos una lesión previa sobre la continuidad de la epidermis. Entonces, dando inicio a las lesiones secundarias, tenemos la erosión, la cual va a ser secundaria a la ruptura de una ampolla o una vesícula, y esta solo va a afectar la epidermis, por lo cual vamos a tener evidencia de una superficie que va a estar desnuda y que va a estar húmeda, como se ve en la imagen. Como esta lesión solamente tiene efectos sobre la epidermis, nunca va a dejar cicatriz y algunos ejemplos de donde podemos encontrar la erosión es el pénfigo vulgar o el imperio. Por otro lado tenemos la escoriación. La escoriación va a ser una afectación superficial y lineal de la epidermis que va a seguir el patrón de rascado y que esta es su causa, un rascado. Eh, por lo general, pues solamente va a tener un compromiso de la epidermis, por lo cual tampoco va a dejar cicatriz. Sin embargo, cuando tenemos una afectación sobre la dermis papilar, sí podemos ver algún tipo de cicatriz, como lo vemos en la imagen de la izquierda. Un ejemplo de esto es el prurigo nodular. Recordemos que el prurigo es como esa sensación de rascado. Y también muy importante con respecto a la escoriación es que cuando tenemos una afectación sobre la dermis papilar, esta va a ser después cubierta por una costra hemorrágica, que ya más adelante veremos los diferentes tipos de costra que tenemos. Continuando con las lesiones secundarias, y una muy importante es la úlcera. La úlcera se va a definir como una lesión que va a comprometer todas las capas de la piel, y esta va a tener múltiples etiologías, como lo pueden ser traumas, infecciones, neoplasias, afectaciones vasculares, afectaciones neuropáticas, inflamación o una muy conocida que son las úlceras por presión. Estas pueden ser clasificadas como lesiones primarias o secundarias, y es muy importante tener en cuenta, pues, para llevar a cabo un diagnóstico correcto de la etiología de la úlcera, estos ítems que vemos en la presentación,
que es la piel circundante. Entonces, al momento de ver la piel circundante, vamos a tener en cuenta si hay cambios alrededor de la úlcera, como lo pueden ser atrofia, pérdida de los anexos, cambio de la estasis venosa, inflamación, infiltraciones o un edema. En cuanto a la localización, pues tenemos que describir lo más detalladamente eh, la localización topográfica de estas úlceras. En cuanto a la extensión, pues debemos medirlas, obviamente, para al momento de hacer una evolución, ver si estas han aumentado de tamaño, si han disminuido. Y muy importante tener en cuenta que unas úlceras que son muy extensas y que tienen un patrón destructivo se van a denominar úlceras fagedénicas. En cuanto a la forma, pues es importante describir si son redondas, si tienen forma de riñón, si son un poco menos, un poco más como, eh, o más bien si su borde es un poco no tan descrito como es de una forma redonda, si tiene un patrón en estrella. En cuanto al borde, vamos a ver si el borde es angulado, si es elevado, si tiene un patrón moderado, y el color del borde también es muy importante. La profundidad, en la profundidad vamos a evaluar si hay compromiso de la dermis, de la hipodermis o de los sitios blandos adyacentes a las úlceras. Y es muy importante tener en cuenta que si tenemos una úlcera muy profunda, que ya no solo nos afecte la hipodermis, sino también tejido muscular o tejido óseo, estas se van a llamar úlceras cerebrantes. En cuanto al fondo, se debe examinar si el fondo está limpio, si está sucio, si tiene tejido necrótico, si está liso o si es un poco más rugoso o si tiene tejido granular. También debemos describir si hay secreciones, si hay supuraciones o si hay algún tipo de sangrado, y también observar si hay presencia de costra o tejido granular, que podría indicar la presencia de una formación de costra. En las úlceras es muy importante tener en cuenta que si estas están cubiertas por una costra, nosotros podemos quitarla pues para evaluarla, pero también para ayudar pues a la reepitelización de este sitio. En cuanto al olor, pues debemos valorar si es fétido, lo cual sería indicativo de algún tipo de infección. En cuanto a síntomas asociados, pues hay úlceras que a la palpación presentan dolor o que no presentan dolor. Entonces es muy importante tener esto en cuenta a la hora de evaluarlas. En cuanto al apartado de otros, entonces vamos a examinar si es una úlcera única o si hay múltiples o si hay presencia de lesiones satélites asociadas a las úlceras. Y por último, el tiempo. Entonces, vamos a ver que tenemos unas úlceras agudas, que son pues, por procesos infecciosos eh, o, o úlceras crónicas, como lo pueden ser las úlceras del pie diabético o las úlceras por presión. Continuamos con la costra. La costra se va a definir como un depósito sólido que va a estar conformado por líquido u otras sustancias orgánicas que se forman sobre la piel lesionada, y tenemos varios tipos de costra. La hemática, que es la más común, que va a estar formada por sangre, pero también tenemos una costra serosa, que va a estar formada por suero o plasma, y que por lo general está presente después de la ruptura de ampollas o vesículas de contenido claro. Tenemos una costra meliflua, que está formada por pus, una escara, que ya más adelante vamos a verla con más detalle, que es consistente en tejido necrótico, que va a ser secundario a una isquemia, una escútula, que son exudados y restos celulares. Y también tenemos una clasificación de costras mixtas, que va a reunir varios componentes pues, de estas costras descritas. Cuanto a la cicatriz, pues la cicatriz va a ser producto de la reparación tisular, que va a ser posterior a una lesión de la dermis o hipodermis. Por lo general, tiene un color diferente a la piel, tiene
son más duras, son más rígidas, puede tener un aspecto atrófico, se van a perder los anexos y se van a perder los surcos cutáneos naturales. E histológicamente, pues podemos ver que las cicatrices son un conjunto de fibras de colágeno horizontales que van a tener gran cantidad de fibroblastos y vasos sanguíneos perpendiculares. Es por eso que se ve ese cambio en la coloración. Y también tenemos una clasificación de las cicatrices. De izquierda a derecha tenemos una cicatriz atrófica, la de la mitad sería una cicatriz hipertrófica y la de la derecha una cicatriz queloide. ¿Qué las va a caracterizar a cada una? La cicatriz atrófica, vemos que la piel es delgada, que es deprimida, que es nacarada e hipopigmentada, es decir, que tiene un poco menos de coloración al resto de la piel y puede presentar algún tipo de plegamiento, pero pues esta cicatriz va a respetar los límites de la herida. Segundo, tenemos la cicatriz hipertrófica, que ya vamos a ver una elevación de la piel, va a ser eucrómica, rosada, va a ser dura y los márgenes van a respetar el sitio de la lesión. Y por último tenemos la cicatriz queloidea o el queloide, que es una cicatriz que también va a ser elevada, que va a ser hipercrómica, va a ser de consistencia dura y muy importante de esta es que los bordes no van a respetar el margen de la lesión, por eso se ve algo un poco más extenso. En cuanto a la atrofia, pues se va a definir como un adelgazamiento de la piel que se va a evidenciar como un desnivel pues, del mismo. También tenemos una clasificación para esta atrofia y es muy importante tener en cuenta que sin importar la clasificación de la atrofia, siempre va a ser secundaria a una disminución del grosor de cualquiera de las capas. De izquierda a derecha nuevamente tenemos una atrofia epidérmica, en la mitad tenemos una atrofia dérmica y por último tenemos una atrofia hipodérmica. Entonces, en la atrofia epidérmica, pues vamos a tener una disminución del grosor de la epidermis, lo cual pues nos va a mostrar o nos va a evidenciar una piel que va a ser lisa, fina, nacarada o hipopigmentada, que puede ser translúcida, por lo cual se va a permitir ver los vasos adyacentes y es por eso que se ve como con un tono rojizo. Un ejemplo de estos son o es la atrofia por la aplicación de esteroides tópicos. En cuanto a la atrofia dérmica, entonces pues vamos a tener una pérdida del grosor de la dermis y se va a observar como una piel deprimida, como lo vemos en las estrías, como se ve en la foto, vemos una depresión que es evidente al ojo de la piel, o también tenemos otro ejemplo que es la necrobiosis lipoídica. Y por último tenemos la atrofia hipodérmica, en la cual vamos a perder esa capa de grasa presente en la hipodermis. Y pues este también va a permitir ver vasos sanguíneos y va a ser muy evidente porque es generalizada y va a permitir ver tanto la anatomía esquelética como la anatomía muscular. Y un ejemplo de la atrofia hipodérmica sería la lipodistrofia. Continuando, pues la escara, que ya lo vimos anteriormente que entra dentro de la costra, pues va a ser una formación de tejido necrosado que va a estar delimitado por una piel sana y vemos un surco que vemos en la imagen que se ve como el tejido necrosado, lo vemos en color negro, el surco va a ser ese como esa delimitación en color rojo y ya después vemos la piel normal. Y por lo general esta escara, al igual que las costras, pues se van a ir eh, eliminando poco a poco. Continuamos con la liquenificación, que es un engrosamiento de la piel y un cambio en su pigmentación. Por lo general, esta liquenificación también implica que la piel se vuelve más dura y vamos a ver una acentuación en ese cuadriculado pues, de la piel. Y va a ser secundaria al frotamiento o al rascado crónico. Por lo general está asociada a excoriaciones o a las costras hemáticas y un ejemplo de la liquenificación es el líquen simple crónico.
Continuamos con la esclerosis, que va a ser definida como una induración circunscrita o difusa de la piel, que va a estar asociada a la pérdida de elasticidad. Vamos a tener un aspecto tenso de la piel, que puede ser brillante o acartonado. Y esta va a ocurrir por la hialinización y un depósito de colágeno luego de una reacción inflamatoria. Entonces, como vemos en la imagen, vemos que se ve el cambio de color de la piel, se ve tenso y tiene como un aspecto acartonado. Em, en los casos de la esclerosis o pues las zonas de la piel que sufren de esclerosis, no vamos a poder pellizcar la piel y no va a ser posible movilizarla sobre los planos profundos. Y un ejemplo de esto es la morfea, que es la que vemos en la imagen, o también tenemos un ejemplo de escleroderma. Continuamos con la vegetación, que van a ser proyecciones papilares múltiples, que van a ser o van a tener una forma similar a una coliflor y que van a tener una consistencia blanda. Em, Se presenta cuando hay algún cambio de las verrugas o hay cambios sobre la superficie de las pápulas, de las placas o los nódulos. Y por lo general estas proyecciones van a presentar como masas lobuladas o digitiformes, que es lo que le da esa apariencia de coliflor. Dentro de los ejemplos que encontramos de vegetaciones, encontramos verrugas virales, el pénfigo vegetante, la cromomicosis y el nevus epidérmico verrucoso. En cuanto a las escamas son fragmentos laminares secos de aspecto blanquecino, como se ve en la imagen, que van a ser secundarios al desprendimiento del bloque del estrato córneo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en las escamas? Es que normalmente pues tenemos una descamación controlada del estrato córneo. Sin embargo, en estos casos que se forman las escamas, vamos a tener un estrato córneo hiperqueratósico, es decir, que va a aumentar el espesor de esta capa y vamos a presentar una eliminación masiva de los corneocitos. Entonces, esta hiperkeratosis es lo que nos va a dar ese color blanquecino, como lo vemos en la imagen. Algunos ejemplos de escama los podemos encontrar en psoriasis, en pitiriasis rosada, en pitiriasis alba, en dermatitis seborreica y en ictiosis vulgar. Y al igual que en las úlceras, vamos a tener que describirlas correctamente pues para ayudas semiológicas y para ayudas diagnósticas. Entonces tenemos la adherencia, es decir, si las escamas están totalmente adheridas a la piel, el color, si es blanca, como en la imagen, si tiene un color amarillo, si tiene más bien un color como plateado o si tiene un color como pardo. El brillo, si son nacaradas o opacas. El tamaño, nuevamente vamos a medirla. El espesor, si son finas o gruesas, lo cual nos indicaría qué qué tan engrosada está el estrato córneo. La textura, si son suaves o si son ásperas. Y en cuanto al aspecto, pues entonces tenemos varias implicaciones en el aspecto. Tenemos unas escamas que son impregnadas de grasa, entonces se van a ver un poco más brillantes y son escamas seborreicas. Tenemos unas escamas purpuráceas que van a tener una apariencia similar al salvado. En el caso de las pitiriasis, tenemos unas escamas pitiriasiformes que van a presentar unas escamas un poco más pequeñas de lo normal, que van a ser semiadherentes y que son muy difícilmente perceptibles. Unas escamas asociadas a infecciones fúngicas que se van a ver como las hojuelas metálicas. Escamas queratósicas, donde no hay desprendimiento total de estas escamas, entonces vamos a ver una acumulación y vamos a ver una escama con un texto, con un espesor considerable. Tenemos también escamas ictisiformes ictiosiformes que se van a, que se parecen a las escamas del pescado. Tenemos ya por último la poiquilodermia, que va a ser el conjunto de la atrofia epidérmica, que les comenté anteriormente,
la hiper o hipopigmentación de la piel y las telangiectasias que vimos anteriormente en las lesiones primarias. Y ya para finalizar tenemos la parte de anexos. Y lo primero que vamos a ver es el pelo. Entonces dentro del pelo tenemos la alopecia, que es la pérdida normal de pelo, y se va a clasificar, como lo vemos en la imagen, en unos grados, según la clasificación de Hamilton para los hombres y una clasificación de Ludwig para las mujeres. Por otro lado tenemos el hirsutismo, que va a ser la aparición anormal de pelo en zonas sensibles a andrógenos en mujeres. Entonces estas zonas andrógenos pueden ser, por ejemplo, el pecho, las axilas y la zona inferior de la cara. Sergio. Tenemos la hipertricosis, donde vamos a tener un crecimiento de pelo en cantidad excesiva y este se va a diferenciar del hirsutismo porque el hirsutismo va a estar solamente delimitado a estas zonas sensibles a andrógenos, mientras que la hipertricosis va a ser un crecimiento de pelo excesivo en todas las partes del cuerpo. Por otro lado tenemos el comedón, que va a ser una lesión de los folículos, que pues se va a presentar como un infundíbulo dilatado que va a estar ocupado por queratina, por sebo, por bacterias, y tenemos dos tipos de comedones. El abierto, que va a ser el negro, el punto negro, que también es lo que se conoce como una espinilla, y el cerrado, que es el punto blanco, que es como lo vemos en las imágenes. Ahora, en cuanto al apartado de uñas, tenemos las líneas de BU, que van a ser unas depresiones transversales de la lámina ungueal. La profundidad, así como lo vemos en la imagen, va a ser proporcional al daño. Y también es muy importante tener en cuenta que estas líneas van a ser causadas pues, por una interrupción de la actividad de la matriz. Y si evidenciamos estas líneas en todas las uñas de un paciente al mismo nivel, vamos a sospechar que hay enfermedades sistémicas como enfermedades graves, un pico febril considerable, eritrodermia o una reacción medicamentosa. Sin embargo, si solo vemos estas líneas eh, en algunas uñas, entonces vamos a sospechar de causas mecánicas como lo pueden ser una manicura o la onicotilomania, que es básicamente que las personas se comen las uñas, o enfermedades dermatológicas propias del pliegue, que pueden ser un eczema o la paronychia crónica. Y también es muy importante recalcar que si son repetitivas es porque tenemos un daño repetitivo, así como lo vemos en la imagen, que vemos que son varias y continuas. Por otro lado tenemos la onicomadesis o también pérdida de la uña, que es básicamente el desprendimiento de la lámina ungueal que va a ocurrir desde proximal y va a ser causada pues, por una grave interrupción de la matriz ungueal. Y pues la onicomadesis va a tener las mismas causas que las líneas de BO. Tenemos los hoyuelos que van a ser hendiduras puntiformes ocasionadas por una queratinización anormal y que van a provocar pues un grupo de células paraqueratóxicas y es por eso que se ven esos hoyuelos. Y ejemplos de enfermedades donde podemos encontrar estos hoyuelos, encontramos por ejemplo la psoriasis, la alopecia areata y el eczema. Por otro lado tenemos la onicorexis que van a ser la presencia de estrías longitudinales o fisuras, como lo vemos en la imagen. Tenemos una fisura longitudinal de la uña que va a estar asociada al adelgazamiento pues, de la misma y que va a indicar un daño difuso de la matriz. Por lo general suelen ser normales con el envejecimiento, sin embargo, en algunas enfermedades lo podemos encontrar, como lo pueden ser el dique en plano, enfermedades donde hay un deterioro del aporte vascular, traumatismos o tumores que van a afectar la matriz ungueal.
Continuando con las lesiones de las uñas, tenemos la traqueoniquia, que es básicamente, o también se conoce como uñas en papel de lija. Entonces vamos a encontrar uñas más delgadas, opacas y deslustradas, y vamos a encontrar estrías verticales. Un ejemplo donde podemos encontrar la traqueoniquia es el líquen plano ungueal. Por otro lado tenemos la coiloniquia, que son uñas en cuchara, donde tenemos una lámina más delgada y plana que va a formar la uña cóncava. Em, en estos casos, pues en los niños suele ser fisiológico, sin embargo en adultos pues vamos a sospechar de alguna afectación ocupacional o de déficit de hierro. Tenemos la leuconiquia, que es la coloración blanquecina de la uña. La leuconiquia pues puede ser verdadera, como lo vemos en la izquierda, donde vamos a tener una superficie normal, pero vemos esa coloración blanca como hacia posterior de la uña. Y en otro lado tenemos la leuconiquia aparente, que vamos a presentar esa misma coloración, sin embargo con la presión esta coloración se va a perder. Tenemos la onicolisis, que es el desprendimiento de la uña, o bueno, entre la lámina y el lecho ungueal, y que va a resultar en ese color blanquecino, como lo vemos en la imagen, y va a estar caracterizada porque hay una presencia de aire como entre ese espacio donde está ese desprendimiento. Tenemos el signo de Hutchinson, el cual va a consistir de una coloración del pliegue ungueal proximal que va a estar asociada a una melanocniquia longitudinal, que ya vamos a ver más adelante, y lo podemos encontrar en patologías como el melanoma ungueal o el neomelanocítico. Tenemos la onicocausis, que es básicamente eh, un engrosamiento de la lámina ungueal. Lo podemos encontrar en enfermedades como la psoriasis o la onicomicosis o el eczema, y la cual va a estar asociada a la onicogrifosis, que es básicamente que la uña va a adquirir una forma de cuerno por un crecimiento asimétrico. Por lo general, estas dos son más frecuentes encontrarlas en el primer dedo del pie. Tenemos las hemorragias en astilla, que son líneas longitudinales finas, pues de color rojo oscuro por la presencia de sangre en la parte distal de la uña, y al verlas pues debemos sospechar endocarditis infecciosa. Tenemos la melanoniquia longitudinal, que es una banda pigmentada de la lámina ungueal, que va a estar ocasionada por el aumento de melanina, y podemos verla en enfermedad de Addison. Tenemos la brachioniquia, o también conocida como uña en raqueta, que es la falange distal corta. Y por otro lado tenemos la acropaquia, que son dedos en palillos de tambor o dedos hipocráticos, que van a ser causados por un aumento de las falanges terminales, y al verlas deberíamos sospechar enfermedades pulmonares. Tenemos aquí otros dos ejemplos de brachioniquia, y al otro lado tenemos otro ejemplo de acropaquia. Tenemos la onicosquicia, que es la fragilidad de las uñas, y la onicocriptosis, que básicamente son las uñas encarnadas. Y con esto pues damos cierre al tema del RAE, que era analizar los componentes que constituyen la historia clínica, tanto el anamnesis como el examen físico en pacientes dermatológicos.